Hay una ciudad en los Andes chilenos que aparece en Google Maps como una mancha borrosa entre las montañas. Puedes ver el contorno, puedes ver que hay edificios, puedes ver que hay escaleras que suben por la ladera de un cerro a más de 2000 metros de altura, pero no puedes entrar. No hay reseñas, no hay fotografías de calle, no hay información de horarios ni de acceso. Si intentas llegar por tu cuenta, la empresa minera Codelco te detendrá en el camino. Necesitas un permiso especial, necesitas un guía autorizado, necesitas pasar por un control de seguridad como si fueras a entrar en una base militar. La ciudad se llama Sewell y lleva más de 50 años vacía. Pero la razón por la que nadie puede entrar libremente no tiene que ver con lo que pasó después de que la vaciaron. Tiene que ver con lo que pasó dentro mientras estaba llena. Una ciudad sin calles, sin coches, sin la posibilidad de irse a ningún lado si no querías. Con una escalera central que subía desde la estación del ferrocarril hasta los barrios más altos, y desde esa escalera principal se ramificaban decenas de escaleras secundarias que conectaban los edificios entre sí. Un hospital, una escuela, un teatro, un cine donde llegaban las películas de Cantinflas antes que a Santiago, una bolera, la primera de Chile, una sede del Club de Boy Scouts y una policía de la moral. La policía de la moral era la unidad encargada de vigilar el comportamiento de los trabajadores en sus tiempos libres. Patrullaba las fiestas clandestinas, interceptaba a las parejas que salían de los bailes para preguntarles si tenían intención de casarse, controlaba quién se juntaba con quién, dónde y cuándo, porque en Sewell no eras un trabajador con un contrato laboral, eras un recurso humano en una ciudad propiedad de una empresa extranjera en la mitad de los Andes, sin ningún camino de acceso que no pasara por los controles de esa misma empresa. Para entender lo que Sewell fue realmente, hay que entender una sola cosa. Nadie que viviera allí podía salir sin permiso de la empresa. La empresa decidía quién subía y quién bajaba en el ferrocarril, que era el único acceso a la ciudad. La empresa decidía quién tenía casa, quién tenía trabajo, quién podía traer a su familia. La empresa pagaba en vales que solo podían canjearse en los comercios de la propia empresa. Y la empresa decidía cuándo todo eso terminaba. El 19 de junio de 1945, algo en la mina se incendió. En uno de los portales de acceso a El Teniente, una fragua prendió fuego. El incendio generó emanaciones de monóxido de carbono que se filtraron por los túneles. Los trabajadores que estaban en el interior de la mina comenzaron a caer. 355 personas murieron asfixiadas. No en una guerra, no en un desastre natural. En su lugar de trabajo, en el interior de una montaña, mientras la empresa que controlaba cada aspecto de sus vidas no pudo o no quiso sacarlos a tiempo. Fue el mayor accidente en una mina metálica en la historia del mundo. Y la empresa siguió operando. Y Sewell siguió creciendo. 10 años después del accidente, la población de Sewell alcanzó su máximo histórico. 15,000 personas viviendo en una ciudad construida en la ladera de un cerro sin calles, sin acceso libre, sin ninguna posibilidad de marcharse si la empresa no lo autorizaba. La ciudad que no existe en Google Maps existió durante 70 años. Lo que pasó dentro de ella es lo que ningún mapa ha querido mostrar nunca. Hay una fotografía que circula entre los que conocen la historia de Sewell. Es una fotografía en blanco y negro, tomada alrededor de 1955. Muestra la escalera central de la ciudad, una escalera de madera que sube por la ladera del cerro, flanqueada por edificios pintados de colores que en la fotografía aparecen como distintos tonos de gris. En la escalera hay gente, hombres con cascos, mujeres con abrigos, niños, todos mirando hacia arriba, todos subiendo. No hay ningún coche en la imagen. No puede haberlo. La ciudad no tenía calles donde pudieran circular, solo escaleras. Y en las escaleras, personas que subían hacia sus casas después del turno, o bajaban hacia la mina para empezar el siguiente, o llevaban a sus hijos al colegio, o volvían del mercado con bolsas de compra que habían pagado con los vales de la empresa. Lo que la fotografía no muestra es que ninguna de esas personas podía irse de Sewell cuando quisiera. Lo que la fotografía no muestra es que 10 años antes de que esa imagen fuera tomada, 355 personas de esa misma escalera, de esos mismos edificios, de esas mismas familias, no salieron de la mina. Lo que la fotografía no muestra es que 12 años después de que esa imagen fuera tomada, todos los que aparecen en ella serían expulsados de la ciudad
por una operación que la empresa llamó de modernización. La fotografía muestra una ciudad funcionando. La historia de Sewell es lo que no se ve en la fotografía. Para entender esa historia, hay que entender primero qué era una company town, una ciudad-empresa, en el siglo XX. El concepto era simple. Si necesitas trabajadores en un lugar donde no hay ninguna ciudad, construyes la ciudad tú mismo. Proporcionas vivienda, servicios, educación, salud. A cambio, tienes trabajadores disponibles exactamente donde los necesitas, en las cantidades que los necesitas, con la capacidad de controlar casi todos los aspectos de sus vidas. Era un modelo que se aplicó en decenas de lugares en todo el mundo durante el siglo pasado: minas, fábricas, plantaciones. La empresa construía, la empresa controlaba, y cuando la empresa ya no necesitaba el lugar, la empresa se iba. Lo que quedaba atrás era lo que habían construido las personas durante años: sus casas, sus escuelas, sus relaciones, sus memorias. Pero eso no era de nadie, era de la empresa. William Braden era ingeniero. En 1904, el gobierno chileno le autorizó a explotar el yacimiento de cobre El Teniente, que llevaba décadas abandonado porque nadie había conseguido extraer el mineral de manera rentable. Braden tenía tecnología, capital americano y una idea clara de cómo hacer que la extracción fuera posible. Construir toda la infraestructura necesaria desde cero, en la mitad de la montaña, y hacer que los trabajadores vivieran exactamente donde los necesitaba. El resultado fue Sewell. La empresa diseñó los edificios en Estados Unidos y los envió en piezas hasta Chile. Los construyeron en la ladera del cerro siguiendo los planos americanos, funcionales, austeros, pintados de colores vivos: verde, amarillo, rojo, azul, para que resultaran visibles en la niebla de los Andes. No había calles porque la pendiente no lo permitía. En su lugar, una escalera central que subía desde la estación del ferrocarril organizaba toda la vida urbana de la ciudad. Desde esa escalera principal, otras más pequeñas conectaban los distintos niveles. Era, en términos puramente urbanos, una solución de ingeniería notable. En términos humanos, era una trampa perfecta. Los trabajadores que llegaban a Sewell firmaban contratos con la empresa. Esos contratos les daban trabajo, vivienda, acceso al hospital, escuela para sus hijos, tiendas donde comprar, todo provisto por la misma empresa, todo controlado por la misma empresa, todo pagado en el mismo sistema de vales que solo podían usarse en los comercios de la empresa. El ferrocarril que unía Sewell con Rancagua tardaba 5 horas en completar el recorrido. La empresa controlaba quién subía y quién bajaba. Un trabajador que quisiera marcharse a Rancagua sin permiso de la empresa no tenía ningún otro medio de salir de la montaña. Esto no era una metáfora. Sewell era una ciudad donde la salida estaba controlada por el empleador. La empresa lo justificaba con el argumento del aislamiento geográfico. ¿Qué otra manera había de garantizar que los trabajadores aparecieran cada día a su turno si no era teniéndolos físicamente en el lugar de trabajo? El argumento era coherente. También era el argumento que cualquier institución total ha usado a lo largo de la historia para justificar el control absoluto sobre las personas que contiene. La policía de la moral existía porque la empresa consideraba que el comportamiento de los trabajadores en su tiempo libre era un asunto de su incumbencia. Un trabajador que bebía demasiado el sábado por la noche era un riesgo para la producción del lunes. Una pareja que vivía juntas sin estar casada violaba los estándares morales que la empresa consideraba necesarios para mantener el orden en la ciudad. La empresa no era el Estado, pero en Sewell ejercía todas las funciones del Estado: vivienda, salud, educación, policía, justicia interna, control de acceso, y además era una empresa privada extranjera. Los accionistas de Braden Cooper vivían en Estados Unidos. Las decisiones sobre Sewell, quién trabajaba, quién vivía, qué pasaba cuando alguien moría en la mina, las tomaban personas que nunca habían subido al ferrocarril, que nunca habían visto la niebla de los Andes desde una ventana a 2000 metros de altura. El 19 de junio de 1945, cuando la fragua se incendió y el monóxido de carbono comenzó a filtrarse por los túneles de El Teniente, 355 trabajadores murieron en el interior de la mina. La cifra es importante: 355. No es el número de muertos en un accidente de mina pequeño y válido. Es el número de muertos en el mayor accidente en una mina metálica en la historia
empresa no cerró, no fue responsabilizada penalmente por ninguno de sus directivos, no perdió su concesión sobre la mina, continuó operando como si los 355 muertos fueran un coste de producción más, un accidente entre los accidentes que ocurren cuando se extrae cobre de una montaña. Y en los años siguientes, la población de Sewell continuó creciendo. En 1967, Sewell tenía 15,000 habitantes, chilenos de distintas partes del país que habían subido al ferrocarril con sus familias, que la empresa ofrecía trabajo estable, vivienda garantizada, hospital propio, escuela para los hijos, que habían construido sus vidas en esa ciudad imposible de escaleras y niebla a 2,000 metros de altura. Ese mismo año, el gobierno chileno comenzó la chilenización del cobre, el proceso por el que el Estado compró una participación mayoritaria en la mina El Teniente. Y con esa compra llegó la Operación Valle. La empresa, ahora con participación estatal, decidió que era más eficiente que los trabajadores vivieran en Rancagua y subieran cada día a trabajar, en lugar de vivir permanentemente en la ciudad de la montaña. La lógica era económica. Mantener Sewell como ciudad habitada costaba dinero. Transportar trabajadores desde Rancagua costaba menos. 15,000 personas tuvieron que marcharse, no en años, sino en meses. La ciudad que la empresa había construido, donde la empresa les había dicho que vivieran, donde la empresa había controlado cada aspecto de sus vidas durante décadas, fue vaciada por decisión de esa misma empresa con la misma lógica con la que se había construido, la eficiencia productiva. María era hija de minero. Nació en Sewell en los años 50. Creció en los edificios de madera pintada de verde que la empresa había diseñado en Estados Unidos. Fue al colegio en la escuela de la empresa. Se curó en el hospital de la empresa. Jugó en las plazoletas entre las escaleras cuando era niña y conoció a su marido en los bailes que la empresa organizaba, bajo la vigilancia, naturalmente, de la policía de la moral. Sewell era el único lugar del mundo que había conocido. En 1967, cuando María tenía 15 años, comenzó la Operación Valle. La empresa les dijo que tenían que marcharse, que construirían casas nuevas para ellos en Rancagua, que el ferrocarril los llevaría, que habría tiempo para organizar las mudanzas. Lo que María recuerda es que no había tiempo para nada. Los que habían pasado toda su vida en la ciudad de las escaleras bajaron por última vez en el ferrocarril con sus cosas. La ciudad se fue vaciando piso por piso, edificio por edificio, escalera por escalera. Los que se marchaban el martes veían a los que se marchaban el miércoles con la misma expresión. La expresión de alguien a quien se le está pidiendo que abandone el único lugar del mundo donde ha existido como persona. Las casas de Rancagua eran nuevas, tenían calles, tenían coches que pasaban por la puerta, tenían todas las características de una ciudad normal, pero no eran Sewell. Y los que habían vivido toda su vida en Sewell nunca dejaron de saber la diferencia. Años después, cuando Codelco, la empresa estatal chilena que había heredado la mina y la ciudad abandonada, comenzó a organizar visitas turísticas a Sewell, muchos de los antiguos habitantes volvieron, no para quedarse, para ver. Subieron en el autobús que ahora reemplaza al ferrocarril. Pasaron el control de seguridad donde los turistas presentan sus documentos. Subieron por la escalera central que habían subido miles de veces de niños y se detuvieron en las plazoletas entre los edificios de madera pintada, algunos restaurados, la mayoría en estado de conservación precario, y miraron. Los guías turísticos explican la historia de Sewell, la empresa americana, el ferrocarril, el cobre, el accidente de 1945, la Operación Valle, la declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006. Es una historia bien contada, con sus datos y sus fechas y sus fotografías en el museo que funciona en el antiguo edificio de la Escuela Industrial. Lo que los guías no cuentan, lo que ningún guía puede contar porque no hay manera de traducirlo en información turística, es lo que se siente al volver a un lugar que fue tuyo durante 20 años y que ya no existe como lugar habitado. Lo que se siente al reconocer la ventana de tu cuarto de niña en un edificio que ahora solo se puede ver desde fuera con acceso restringido, catalogado como bien patrimonial. Lo que se siente cuando el lugar donde creciste es patrimonio de la humanidad, pero no puedes entrar sin un permiso de la empresa que lo vació. Aquí hay algo que pocas personas que visitan Sewell se detienen a considerar. La UNESCO declaró Sewell Patrimonio de la Humanidad en 2006 por su valor universal excepcional, como ejemplo de la
las ciudades industriales de principios del siglo XX. El criterio utilizado fue, específicamente, que Sewell representa la fusión entre mano de obra local, recursos técnicos y financieros extranjeros para explotar yacimientos mineros. En otras palabras, Sewell fue declarada Patrimonio de la Humanidad precisamente por ser el modelo perfecto de lo que fue. Y lo que fue, una ciudad construida por una empresa extranjera donde los trabajadores chilenos vivían sin posibilidad de marcharse libremente, controlados en sus tiempos libres por una policía de la moral corporativa, con el acceso a la montaña gestionado por la misma empresa que los empleaba. Fue declarado excepcional. Excepcional es una palabra que puede significar muchas cosas. Entre los que perdieron a alguien en el humo, el 19 de junio de 1945, 355 personas muertas mientras la empresa seguía extrayendo cobre, la palabra excepcional tiene un significado específico. Pero hay otra historia dentro de la historia de Sewell que los folletos turísticos tampoco cuentan, la historia del barrio americano. En Sewell había dos ciudades dentro de la ciudad. Los trabajadores chilenos vivían en los edificios de madera pintada en los niveles inferiores, con acceso compartido a los servicios comunes. Los ingenieros y directivos americanos de Braden Copper vivían en el barrio americano, edificios separados con mejores acabados, con acceso al Club El Teniente, donde se jugaba al billar y donde los turistas de fin de semana llegados desde Santiago podían disfrutar de las instalaciones, las mismas escaleras, los mismos andes, el mismo cielo de niebla a 2000 metros de altura, pero dos ciudades distintas dentro de la misma ciudad, los chilenos en los pisos de abajo, los americanos en el club de arriba. Cuando el gobierno chileno nacionalizó la mina en 1971, los americanos se fueron. Cuando la Operación Valle vació la ciudad, los chilenos se fueron. Y lo que quedó, los edificios, las escaleras, la niebla, la montaña, fue declarado Patrimonio de la Humanidad 35 años después. El patrimonio permanece. Las personas que lo hicieron posible ya no están allí para reclamarlo. En 1998, Codelco declaró el campamento minero Sewell Monumento Nacional. Y en 2006, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. En algún punto entre esas dos fechas, Codelco comenzó a organizar visitas turísticas controladas. Autobuses desde Rancagua, guías autorizados, itinerarios privilegiados, acceso restringido a las zonas que la empresa considera seguras. El Museo de la Gran Minería del Cobre en el antiguo edificio de la Escuela Industrial. Las fotografías en blanco y negro de los trabajadores en los años 40. Los datos del accidente de 1945. Todo muy ordenado, todo muy bien explicado. Y sin embargo, hay preguntas que el recorrido turístico no formula. La primera, ¿por qué el acceso sigue siendo restringido? Sewell lleva más de 50 años sin habitantes permanentes. El riesgo real que puede suponer una ciudad abandonada en la ladera de un cerro para un visitante es comparable al riesgo de cualquier otro sitio patrimonio mundial con edificaciones antiguas. Pompeya no tiene control de acceso de empresa minera. Machu Picchu tiene sus problemas de gestión turística, pero no requiere pasar por los guardias de seguridad de una corporación privada. Sewell, sí, porque Sewell no es solo una ciudad abandonada. Sewell está en el interior del área de operaciones de la mina El Teniente, que sigue siendo la mayor mina subterránea de cobre del mundo y sigue produciendo millones de toneladas de cobre cada año. La ciudad abandonada y el patrimonio mundial están físicamente dentro de las instalaciones activas de una operación minera de escala industrial, lo que significa que Codelco controla el acceso no solo a la ciudad histórica, sino también a todo lo que está alrededor de ella, incluidas las cosas que no aparecen en el recorrido turístico. La segunda pregunta, ¿qué pasó exactamente en el accidente de Lima? Los datos oficiales son claros: 355 muertos, monóxido de carbono, incendio en un portal de acceso el 19 de junio de 1945. Lo que es menos claro, lo que ningún documento corporativo de Braden Copper ha explicado con precisión, es la secuencia exacta de decisiones que llevaron a que 355 personas estuvieran atrapadas en el interior de una mina mientras el monóxido de carbono llenaba los túneles. Las investigaciones posteriores establecieron que el incendio se produjo en la fragua de uno de los portales de
velocidad de propagación del gas había sido subestimada. 355 personas. Ningún directivo de Braden Cooper fue procesado penalmente. La empresa pagó compensaciones que los familiares de las víctimas describieron como insuficientes. Y Sewell siguió creciendo durante los 20 años siguientes. La tercera pregunta, y esta es la que realmente incomoda, es la siguiente. ¿Qué es exactamente lo que la UNESCO decidió que valía la pena preservar cuando declaró Sewell Patrimonio de la Humanidad? Los criterios oficiales hablan de valor arquitectónico, de ejemplo de ciudad industrial del siglo XX, de la fusión entre tecnología extranjera y mano de obra local. Todo eso es real. Sewell es, efectivamente, un ejemplo notable de urbanismo industrial en condiciones extremas. Pero fusión entre tecnología extranjera y mano de obra local es también una descripción técnica de lo siguiente. Una empresa americana que llegó a Chile construyó una ciudad en una montaña donde los trabajadores chilenos no podían salir sin permiso. Los vigiló con una policía corporativa en sus horas libres. Los mató en el mayor accidente minero de la historia por no tener los sistemas de seguridad adecuados y luego los expulsó cuando ya no los necesitó allí. Eso también es lo que está preservado en Sewell. Eso también es lo que la UNESCO declaró excepcional. No porque la UNESCO sea cómplice de nada, sino porque el patrimonio industrial del siglo XX contiene en sí mismo la historia del industrialismo del siglo XX. Las ciudades Company Town, los trabajadores que vivían dentro de las instalaciones de la empresa, los accidentes que nadie pagó, las expulsiones que se llamaron operaciones de modernización. Sewell es el patrimonio de todo eso, y por eso el acceso sigue siendo restringido. No porque haya algo que esconder, todo está documentado, todo está en el museo, todos los datos están disponibles, sino porque la empresa que extrajo el cobre, la empresa que construyó la ciudad, la empresa que mató a 355 personas en 1945 y siguió operando, la empresa que expulsó a 15,000 personas en los años 60 y 70, esa empresa o su heredera estatal sigue siendo la propietaria del terreno. Y el propietario decide quién entra y quién no. En Google Maps, Sewell aparece como una mancha borrosa entre las montañas. Puedes ver el contorno de los edificios, puedes ver las escaleras que suben por la ladera, puedes ver que hay algo ahí a 2,000 metros de altura, en la cordillera andina, que el mapa reconoce pero no muestra del todo. Lo que el mapa no puede mostrar es lo que pasó dentro de esos edificios durante 70 años. Lo que el mapa no puede mostrar son los 355 que no salieron de la mina en junio de 1945. Lo que el mapa no puede mostrar es María bajando por última vez en el ferrocarril con sus cosas, mirando hacia la ciudad que nunca volvería a ser suya. Eso no está en Google Maps, pero Sewell existe. Y las preguntas que hace siguen sin tener respuesta oficial. Suscríbete para que estas historias no queden olvidadas, porque hay ciudades que los mapas no muestran no porque sean secretas, sino porque lo que pasó dentro de ellas es demasiado incómodo para caber en un icono de ubicación.